Buenas tardes, soy Maru Carrosini, directora de contenidos de Ser Más Digital. Qué gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy tenemos un especialista con larga trayectoria en el área de recursos humanos, nuestro COO, Rubens Germano, quien es brasileño, casado, ejecutivo y un empresario exitoso que vive en México desde 2015. Rubens, buenas tardes. Hola, Maru, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, déjenme seguirles platicando de Rubens. Rubens es graduado en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Santos, Sao Paulo. Cuenta con numerosos cursos de especialización, incluyendo Estrategia y Desarrollo de Negocios por la reconocida Escuela de Negocios IMD en Lausana, Suiza. Tiene una exitosa carrera profesional de 28 años ya en esta área de recursos humanos en grandes multinacionales, culminando como vicepresidente de recursos humanos para América Latina y más recientemente como CEO de una gran empresa suiza aquí en México. Actualmente es empresario en el área de educación, consultor de empresas, autor de cursos corporativos y emprendedor en el área de soluciones biotecnológicas para preservar el medio ambiente. Rubens, es un gusto poder platicar contigo en este webinar, donde vamos a hablar de un tema que atañe a todas las empresas, que es precisamente cómo contratar exitosamente en tiempos de crisis. Y bueno, sabemos que contratar en sí ya es difícil, pero en tiempos de crisis es mayor. ¿Por qué? Porque las empresas empiezan a reducir presupuestos, se arriesgan menos y se quedan en una posición más tradicional, más moderada. Entonces, tú, Rubens, en esta crisis, ¿qué impacto se está provocando en las organizaciones con relación a la contratación de talento? Es muy buen punto, Maru, y es verdad, lo que dijiste es absolutamente verdadero. Sin embargo, yo creo que el COVID-19 no nos trajo específicamente un cambio de comportamiento así tan inesperado. Y te digo por qué. Este cambio que estamos viviendo hoy, donde las empresas se transformaron o transformaron sus operaciones en operaciones remotas, enviaron sus empleados a sus casas para que a partir desde sus hogares pudieran hacer su labor. Ese es un cambio que ya era esperado de alguna forma, para decir algo entre 3 y 4 años a partir de la época del principio de la pandemia. O sea, el punto principal aquí, y ese es el gran impacto, contestando tu pregunta, Maru, es que las compañías aún no estaban preparadas, estructuralmente hablando, para hacer lo que están haciendo hoy. Simplesmente por un tema como es de la pandemia, tuvieron que enviar sus empleados a sus casas. Y no solo las empresas no tenían la estructura para hacerlo, pero también que los empleados no estaban capacitados para hacerlo. O sea, fue un terror, fue un caos total en la situación. Pero el punto es que, y tú hablabas de contratación, el punto es que la vida tiene que seguir. Y aunque estemos en medio de una pandemia, las empresas necesitan, buena parte de ellas, obviamente, no todas, necesitan seguir contratando talentos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo las empresas fueron impactadas con esta duda que tendrían ellas y algunas siguen teniendo, que es de, bueno, Dios, ¿cómo lo hago ahora? ¿Cómo Yo contrato? tengo que seguir contratando. Claro, tengo que seguir contratando. Eu tuve perdas em alguns dos talentos que eu tinha e agora não sei como hacerlo. E o ponto é que nós, de uma forma general, em muitas organizações, as tecnologias já estão aí. E algumas que não lo sabem, começaram a utilizar ferramentas um pouco mais sencillas hasta que puderam ter uma estrutura adequada para hacerlo. Porque dou um exemplo muito simples. Algumas companhias que eu conosco, de repente, como não tinham outra alternativa, começaram a utilizar Zoom, né, que é uma ferramenta muito boa também, claro, como várias outras que temos em el mercado, pero com algumas limitações. Alguns tiveram que, não sabiam que teriam que buscar, por exemplo, uma contratação de uma ferramenta profissional para hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo me conecto con mis candidatos? ¿Cómo yo capacito mis empleados para que desde sus hogares puedan entrevistar a los candidatos? ¿Cómo yo me comunico con los candidatos? ¿Cómo yo busco los candidatos si yo no puedo en este momento utilizar las herramientas que yo utilizaba antes de la pandemia? ¿Eh? Claro, claro.
Entonces, Ver, y el punto, perdona por la interrupción, Mara, es el punto es que, y ahí voy, es que la gran mayoría de las personas, de los empleados y algunos de las áreas de reclutamiento y selección, por ejemplo, recursos humanos, no estaban preparados, y no es por culpa de ellos, ¿no? Pero de alguna forma no estaban preparados para empezar una rutina totalmente distinta, basada en tecnología para contratar gente, atraer talentos, reclutarlos, seleccionarlos, entrevistarlos y incorporarlos en la organización. Ese es el punto. Esos son los claro, impactos. claro. Nadie estábamos preparados para eso. Ujú. Pero aún sobre este tema de la complejidad en la comunicación con los candidatos durante la crisis, ¿cuál sería la recomendación que las empresas o para las empresas para disminuir los riesgos de no lograr contratar a un buen talento? Es igual, o sea, es mi punto y es mi preocupación principal, no es simplemente una recomendación, es mi preocupación principal es que eh, todos necesitamos reinventarnos. O sea, no solo las empresas, pero los empleados, los candidatos y las estructuras de las organizaciones necesitan de una reinvención. Y te digo por qué, porque la pandemia está ahí, ¿no? Yo no quiero ser pesimista en relación a eso, pero todo nos indica que aún sigue por muchos meses este tema de la pandemia, porque no tenemos una vacuna lista. Y tampoco sabemos, tampoco podemos firmar un documento diciendo, mira, la vacuna va a estar lista en noviembre, en diciembre o marzo del próximo año. Es complicado. O sea, si las empresas no buscan una reinvención y no buscan un proceso para capacitar sus empleados para que se reinventen también, la situación se pone más, cada vez más complicada, ¿no? Te doy un ejemplo. Algunas compañías hoy, perdóname, voy a hacerlo al revés. Hay muchas compañías que no tenían la costumbre, por ejemplo, de aceptar aplicaciones en línea. Así, yo tengo una vacante y yo necesito que los candidatos, anteriormente a la pandemia, obviamente, necesito que los candidatos me busquen en mi oficina o me envíen sus currículos para que yo pueda evaluarlos, filtrarlos de alguna forma y a partir de ahí seleccionar los mejores candidatos para las posibles entrevistas, ¿no? Hoy por hoy, las compañías que no están aceptando, por ejemplo, perdóname, aplicaciones en línea, ya no tienen cómo seguir, porque las personas no pueden entrar en sus oficinas están cerradas y tampoco las personas quieren hacerlo, ¿sí o no? Yo no quiero, Claro, por ejemplo, entrar en una oficina que esté durante una pandemia, que esté cerrada, para encontrarme con alguien que yo no conozco, no sé si por se está supuesto que cuidando o no. no. Claro que no. Entonces, el cambio principal puede ser empezando a partir de ahí. O sea, yo en mi compañía, si yo no tengo un sistema y la tecnología no es tan complicada así, pero si yo no tengo un sistema donde yo pueda aceptar una aplicación en línea, yo no tengo cómo encontrar los talentos que yo necesito para seguir viviendo en mi organización. O sea, el tema es, hay una necesidad de reinvención que me permita facilitar el proceso de conocer a los nuevos candidatos que yo tengo a las posiciones vacantes en mi organización. Si yo no lo hago, no tengo cómo seguir, ¿no? Cierto, Te, cierto. te, te voy a dar un ejemplo, perdóname por la interrupción, Maru, pero mira qué ejemplo interesante. Y yo comenté eso en una entrevista que tuve hace un par de días atrás. Eh, Recientemente yo tuve que entrevistar una candidata a una posición comercial, una posición ejecutiva comercial en mi compañía. Entonces, obviamente, durante eso fue hace un par de semanas, 4 o 5 semanas atrás. Entonces, yo me puse de acuerdo con ella para que ella pudiera participar de un proceso de entrevista conmigo a través de una herramienta como essa que nosotros estamos utilizando hoy, una entrevista por videoconferencia. En el día y el horario que yo arreglé con ella, de verdad estaba ahí toda conectada, muy bien preparada, de verdad una profesional muy bien capacitada. Pero lo que se pasa, y ella me lo explicó después, es que, perdóname, ella tiene hijos y tiene perros, perdón. Y para evitar los ruidos normales de una situación que obviamente tenemos en todas nuestras casas, que no son ruidos de una oficina normal de trabajo, ella se puso en la terraza de su casa, cerró la puerta
y se conectó. Y ahí esperó el momento para conectarse conmigo, ¿sí? Estaba todo caminando bien, empezamos a hablar sobre los temas que necesitábamos hablar y yo, de verdad, me gustó mucho la profesional, pero de repente, en la calle de su casa, perdóname, parou aí caminhãozito este que dice, se compran colchones, No, no, no. microondas, refrigeradores, esse tipo de coisa que tu não conheces muito bem, que é muito divertido, Claro. pero em um momento como esse, não, porque la chica se puso tan nerviosa, tan de nervios, perdóname, que su computadora se cayó porque ela intentava abrir la puerta para volver adentro de su casa para evitar el Claro, ruido, que era claro. un ruido muy alto ahí, y las cosas se perdieron. Y el peor de todo, su computadora se cayó y se rotó. O sea, obviamente yo supe de eso después de que cuando ella me llamó por WhatsApp para explicar la situación. Pero por eso te digo, si las personas no buscan una reinvención y no buscan adaptarse a los nuevos entornos, y los entornos virtuales no son tan sencillos así, las cosas se ponen más complicadas. De nuevo, y no quiero ser repetitivo, Maru, pero hay una necesidad de reinvención en todos nosotros, en las compañías, en sus empleados, en los candidatos cuando hablamos de contratación y también en las estructuras que las compañías ofrecen para sus colaboradores. Completamente de acuerdo, Rubens. Esta necesidad ya es imperativa. Rubens, estoy viendo que están entrando varios participantes. Para los que Bueno, apenas nos están acompañando, estamos platicando con Rubens Germano, nuestro COO en Ser Más Digital. Bueno, también nos están llegando bastantes preguntas. Rubens, ¿tú nos pudieras dar algunos criterios o puntos, recomendaciones que garanticen una contratación exitosa? claro, yo llevo muchos años en el área de recursos humanos y no sé si son las mejores recomendaciones del mundo, pero Seguro sí sí. son algunas, pero sí son algunas que pueden hacer la diferencia entre ser exitoso o menos exitoso, ¿sí? Uh, yo suelo decir lo siguiente, Maru, hay una diferencia muy grande entre las compañías exitosas, cuando las comparamos, obviamente, las compañías exitosas, las grandes compañías, y algunas compañías no tan grandes así, pero que son muy exitosas. O sea, cuando comparamos esas compañías exitosas con compañías, por así decir, normales, o sea, percibimos que hay una diferencia muy significativa, y yo te la explico. La principal de ellas es que estas compañías que son exitosas normalmente tienen su cultura organizacional, una característica de dejar muy claro a sus empleados cuál es su visión, cuál es su misión, cuáles son sus valores fundamentales, cuáles son las competencias que son fundamentales que esta compañía tenga en sus empleados para que ella pueda ser exitosa. O sea, cuando estas compañías tienen estas cosas muy claras y los empleados de verdad viven esta situación, esa cultura de conocer muy bien la misión, conocer muy bien la visión, los valores fundamentales, las competencias que son necesarias a la organización, esas personas saben, así, de sencillo, cuál es el perfil indicado para una organización. O sea, entonces, cuando, por ejemplo, si yo soy un gerente, yo estoy involucrado en un proceso de selección de un talento, yo sé, aunque las compañías se preocupen obviamente en crear una descripción del puesto vacante muy adecuado, indiquen cuáles son las competencias que son necesarias, indiquen cuál es el perfil ideal para esa posición. Las personas que están por detrás de la mesa, involucradas en el proceso de selección del talento, saben muy claramente cuál es el perfil que más tiene chances y probabilidades de adaptarse a la cultura de la organización. Mientras que las compañías que no tienen esa cultura muy bien establecida, contratan a las personas por intuición. No sé si me comprendes. O sea, si yo estoy por detrás de la mesa, me encanta la empatía que tiene la persona que yo la estoy entrevistando y yo la contrato.
y ya, yo la contrato simplemente por intuición. Y este es uno de los principales errores que pueden cometer las organizaciones. Entonces, volviendo a tu pregunta, los criterios que yo recomendaría es que tal vez, como yo comenté, tal vez no sean los más efectivos en todo el mundo, pero con seguridad son muy buenos y son simples. O sea, que la visión, la misión y los valores fundamentales de la organización estén muy claros a todos los empleados, no solo aquellos que son los dueños de la vacante o aquellos que están encargados de hacer las entrevistas de selección de los candidatos. Todos en la organización tienen que conocer en qué dirección camina la organización y por qué lo hace, que es lo que dice nuestra misión, ¿no? ¿Cuáles son los valores en los cuales yo creo de verdad como organización? Cuando yo no conozco esos valores, Dios, no sé lo que estoy haciendo aquí. Y puede ser que esos valores no sean coincidentes con los míos como empleado. Entonces, las cosas se ponen mucho más complicadas, ¿no? Claro. Otro punto, el otro criterio que yo recomiendo de verdad es que nosotros todos en la organización, principalmente aquellos involucrados en la toma de decisión en un proceso de contratación, como te dije, nosotros tenemos que conocer cuáles son las competencias necesarias dentro de la organización. Aquellas que yo como organización de verdad creo que son fundamentales para que yo pueda seguir creciendo y entregando los servicios y los productos que mis clientes de verdad piensan y creen y esperan que yo pueda entregar a ellos, ¿no? Un otro punto que yo creo que es muy importante, Mara, es que, para que no me olvide, que es las personas involucradas en los procesos de entrevista de los candidatos, sí sepan cómo hacerlo. Yo conozco muchísimos casos, de verdad, después de 28 años en recursos humanos, yo te digo, yo conozco muchísimos casos de personas que empezaron a entrevistar candidatos, pero no tenían la mínima idea de cómo hacerlo. Y aunque la gente les diera algunos tips, diciendo, mira, tienes que hacer eso, tienes que hacer un poco menos eso, un poco más de aquello, tienes que hacer ese tipo de preguntas, las personas no lograban porque no lograban hacerlo bien, porque no fueron capacitadas en ese sentido. Entonces, mi punto es, y el punto tercero, el criterio tercero, volviendo a tu pregunta, es, hay que capacitar a la gente. Hay que enseñarles cómo observar el lenguaje corporal del empleado, cómo observar, del candidato, perdóname, cómo observar sus hábitos, sus vicios de lenguaje, su empatía también, o a forma como habla, a forma como nos mira en los ojos, la forma como se movimenta con sus manos, con su cuerpo. O sea, este lenguaje corporal es fundamental para que uno pueda absorber informaciones que son adicionales a las informaciones que están dentro de una hoja de vida, dentro de un currículo, ¿no? Claro, a lo que nos está diciendo, claro. Y hablando de currículo, un otro punto importante es que mira, todo un proceso de reclutamiento y selección de un buen candidato empieza por el filtraje de un currículum. Cuando las personas no están preparadas para hacer una buena evaluación, un buen filtraje de los currículos, normalmente enviamos para los procesos de selección, perdóname, currículos que no son los currículos que nosotros de verdad buscamos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante también, hacer con que la gente que busque, haga el filtraje de los currículos, de verdad sepa cómo hacerlos, ¿no? Claro. El quinto punto es, Maru, que en mi opinión es fundamental y obviamente eso no se puede pasar en cualquier momento o no se debe pasar en cualquier momento en la organización, quizás ahora en un momento de crisis, en tiempos de crisis o pandemia, como lo decimos, es la discriminación. O sea, es asegurar que nosotros que estamos buscando talentos en la organización, cortemos de nuestras caras, de nuestras mentes, cualquier tipo de prejuicio, cualquier tipo de discriminación. Y esta situación se pone mucho más complicada en un entorno virtual porque no tenemos las personas próximas de nosotros. ¿Se me comprendes? O sea, como las personas, nosotros estamos entrevistando candidatos a través de medios virtuales, de un entorno virtual,
la situación se pone mucho más complicada, porque yo no la veo correctamente, yo la veo a través de una cámara, no veo sus ojos brillando, yo no veo, Claro, claro. muchas veces no veo sus movimientos de cuerpo, o sea, la situación es más complicada, ¿no? Entonces, nosotros, si ya de alguna forma nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de juicio o prejuicio o cualquier Ujú. tipo de discriminación en situaciones normales, quizás ahora en una situación como esa de crisis. Y se me permite, mano, me gustaría hacerte un comentario. Nosotros, en Ser Más Digital, criamos y tenemos, na verdade, es un best-seller, el curso que más vendemos en nuestra organización, que es un curso conocido como Contratación Exitosa. Sí, ¿Sí? sí. Y este curso recompila muchas de las técnicas que yo estoy comentando aquí, o acabo de comentar contigo en ese webinar. O sea, y de una forma muy precisa, de una forma muy consistente, explicamos cuáles son los criterios que, obviamente, no garantizan, pero incrementan, aumentan en mucho la probabilidad de que una contratación sea exitosa. O sea, vale la pena conocerlo, de verdad. Ay, muchas gracias, Rubens. Rubens, la distancia social requiere que el esfuerzo de comunicación tenga que ser aún más efectivo, por lo que entiendo. Entonces, ¿qué tipo de cambios tecnológicos las empresas tienen que buscar para no dejar de atraer y contratar buenos talentos, candidatos? Excelente pregunta. Y es difícil, es difícil. Y ese entorno virtual de verdad no es imposible, te digo, no es imposible, pero es un poco más difícil. Pero yo suelo decir lo siguiente, Maru, si me permite la comparación. Normalmente cuando yo hablo sobre ese tema, la gente me pregunta mucho sobre esto, yo digo, para mí la contratación es como si fuera un matrimonio. E é assim de sencillo. E se lo pensamos com critério, vamos a chegar à conclusão de que é mais ou menos assim. Te digo, e por que digo que é um matrimônio? Porque eu quando busco uma pessoa a quem me encanta e a quem eu creio que de verdade pode seguir uma vida larga comigo, de larguíssimo prazo comigo, e aí estou falando de um matrimônio, eu estou vendendo vendendo mi persona, mi perfil a esta persona para convencerla de que yo soy la mejor persona para que ella pueda elegir, ella o él pueda elegir como una pareja en un matrimonio, ¿no? Ujú. Y el mismo se pasa con la otra persona, si me explico. La persona está vendiendo a mí el sentimiento de que ella es la mejor persona para mi vida a largo plazo. Entonces, esta comparación puede parecer tonta, pero no es. Yo cuando empiezo a contratar un talento y empiezo a tener contacto con ello, o con ella, perdóname, yo empiezo a vender mi organización como siendo la mejor solución para ella en su carrera Ujú. profesional. Y al mismo tiempo, esta persona está haciendo el mismo. Ella está buscando venderse, ella o él, buscando venderse a mi organización como siendo, mira, yo soy la mejor solución a tu organización en este momento, entonces contrátame, ¿no? Entonces, obviamente, es por eso que yo hago esa comparación. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué recursos tecnológicos nosotros podemos hacer? Hay muchos. Y la tecnología ya está ahí. Hay uno que me encantaría describirlo, que es uno que en inglés llamamos de ATS, que es Applicant Tracking System, que es un sistema que me permite, o permite a mi organización, cualquier que sea y de cualquier tamaño, de verdad, permite hacer un seguimiento de todas las posiciones vacantes que tengo, de todos los candidatos que han solicitado o han aplicado a esta vacante, como caminhamos com os processos de recrutamento e seleção de los candidatos de esta vacante, quantos de eles já foram entrevistados, quantos de eles já têm, perdóname, entrevistas já arregladas com as pessoas que vão entrevistar. Ou seja, é um sistema que me permite ter uma visão e uma visibilidade completa de todo aquilo que se pasa desde el momento que yo abro una vacante
hasta el momento que yo incorporo un nuevo empleado en la organización. Esta es Muy una tecnología eficiente. muy eficiente. Es una tecnología que no muchas compañías sí tienen, pero ya está disponible. Y las grandes compañías sí tienen un sistema de ATS o ATS, como lo llamamos, y utilizan eso de una forma extremadamente ventajosa o benéfica, perdóname, a la organización. Pero ahí estoy hablando, perdón, ahí estoy hablando de una herramienta que es un poco más compleja, pero hay muchas otras. Hay muchas otras herramientas como las herramientas que me permiten tener videoconferencia con los candidatos. Hay herramientas que me permiten enviar. Incluso hay un ejemplo. Hoy por hoy es posible implementarse una cosa que llamamos de entrevista bidireccional. Mira qué interesante. Yo, a través de una herramienta de contacto, que puede ser un WhatsApp cualquiera, un correo o videoconferencia cualquiera con un candidato, yo envío a esta persona un par de preguntas, como si yo estuviera entrevistándola. ¿Sí? Ujú. Sí, yo envío la pregunta, pero yo no estoy ahí junto con la persona para que ella me la conteste. Yo le envío y le doy un par de días, 2, 3 días, o que sea, para que ella haga un filme usando su celular, por ejemplo, filmándose a sí propia, contestando as perguntas que eu lhe enviei. Isto chamamos Ok. de entrevistas unidirecionais. Ou seja, isso me permite não só saber como a pessoa reacciona a determinadas perguntas, pero eu lhe dou tempo para hacerlo, pero também como a pessoa se comporta diante de uma situação que é totalmente nova, inusitada para ela. Ou seja, ela tem que filmar-se a si própria, contestando perguntas que eu enviei a ela, e obviamente le di um tempo, pero ela tem que ser um actor, uma actriz, algo assim. Sí, Tem sí. que, ter uma performance onde nós podemos evaluar sua capacidade de reaccionar a situações inusitadas, de posicionar-se frente a temas que nunca ha hecho anteriormente, enfim, seu comportamento, seu linguagem corporal, ou seja, são coisas que também se pode aplicar. Ou seja, o mundo não está perdido quando nós não podemos encontrar as pessoas diretamente. Há vários meios que podemos utilizar que são tecnológicos ou não, pero que sí permite conhecer um pouco mais sobre a pessoa, não? Rubens, qué interesante, qué sistemas tan eficientes y tan eficaces para poder realmente contratar con mayor confianza a un talento en este entorno virtual. Bueno, vamos a suponer, ya tenemos en la mira al talento, ya pasó todas estas etapas y ya hasta le hicimos una oferta de trabajo, pero ahora, ¿cómo lo incorporamos si la puerta está cerrada? Es un ¿Cómo? excelente punto, excelente punto. Y te digo, hay formas de hacerlo, hay formas de hacerlo y hay muchas compañías que sí ya lo hacen, sí ya lo hacen independientemente de cualquier tipo de crisis o pandemia. Mi compañía, la que yo era el presidente de la organización hace unos meses, ya lo hacían. ¿Y sabes cómo? Lo hacemos a través de incorporaciones en línea. E te vou explicar. Ou seja, antes mesmo que a pessoa, como tu dizias, já selecionei o candidato, já estou seguro que é a pessoa que eu quero, já lhe hice uma oferta de trabalho, a pessoa já lo aceitou, ¿sí? E agora como eu lo hago? Eu tenho as oficinas cerradas. Então, hoje por hoje, e desde há algum tempo já, algumas companhias já têm recursos que chamamos de recursos de e-learning, es que aprendizaje electrónico, ¿no? En español, esos recursos de e-learning que permiten que una persona que sea contratada pueda pasar por capacitación antes mismo que la persona conozca, perdóname, dónde están las instalaciones físicas de la empresa. Y eso es normal. Y ya se puede pasar. O sea, yo envío una liga, né? Eu já estou acordado com Juan, que é a pessoa que eu elegi, ou com Maria, que é a pessoa que eu elegi, e eu les envio uma liga. E através dessa liga, esta pessoa pode acceder a uma plataforma de e-learning que pode ser minha, dentro de minha organização, ou uma plataforma contratada,
no hace ninguna diferencia. Donde en esta plataforma, a través de esa liga, esta persona tiene acceso a programas de capacitación de mi organización que le permiten empezar a hacer una excelente incorporación. Esses programas, esses cursos de e-learning já me permitem, se eu sou a pessoa elegida, por exemplo, já me permite conhecer, uau, onde estão as oficinas que eu vou trabalhar, uau, quais são os departamentos de uma forma, e alguns fazem em recursos visuais 360 grados, onde me permite mirar por todos os momentos como é minha oficina, onde está meu escritório, por exemplo, onde está o comedor, onde está a cafeteria da empresa, enfim. E, además de isso, esta pessoa, esses recursos de e-learning me permitem conhecer as diferentes interações que eu terei com mis não empregados, mas com os outros departamentos da organização, com qual é o nível de interação que eu tenho que ter, incluso, obviamente, isso demanda um pouco mais de atualização constante por parte da companhia em relação a esses recursos de e-learning, mas incluso, através desses cursos, eu posso conhecer quem serão meus colegas de trabalho, suas caritas aí, sabe? E seus postos de trabalho, as responsabilidades que têm eles. Eu posso conhecer a outras pessoas com as quais eu terei que ter interactuação direta na organização. Ou seja, como eu comentava, os recursos de e-learning que são tecnologias que não são física quântica, são tecnologias que não são, como dissemos em inglês, não é rocket science, não é ciência que vai a levar foguetes, se diz foguetes, não? Foguetes, não? Foguetes, o que seja, a la luna. São cohetes, perdóname, cohetes, eu estou pensando na cabeça de brasileiro, perdóname. Não vão enviar cohetes a la luna, já estão aí há algum tempo. Não diria décadas, não hablo de décadas, mas hablo de par de anos, que algumas tecnologias já estão disponíveis. Videoconferência, mira a solução de WhatsApp, por exemplo. Há muitas companhias hoje por hoje que utilizam WhatsApp para comunicar-se com os candidatos. E é fantástico. Que permite uma interação, ou Messenger, alguns elegem Messenger, mas permite uma atuação direta com o candidato e permite também ao candidato que tenha uma impressão muito clara de que a empresa sí deseja ter uma conexão e uma comunicação com ele. E não se queda aí esperando aí com os braços cruzaditos. Ai, ojalá essa empresa decida conectar-se comigo para que eu sepa como caminho no processo de seleção, ¿no? Claro, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿No? Oye, hablabas del e-learning y hace poco estábamos viendo unas estadísticas y el año pasado tan solo el 11% de las empresas aquí en México invirtió en capacitación. ¿Por qué? Porque las empresas pues están más enfocados a sus procesos productivos o tienen otras prioridades. Pero esta parte de ver la capacitación como un costo en vez de una inversión me recuerda mucho a lo que a una frase que dicen que la dijo Henry Ford, que dice: solo hay algo peor que capacitar a tus empleados y que se vayan, que es no capacitarlos y que se queden, ¿no? Y que se queden. Y que se queden aparte. Que se queden. Entonces, Rubens, Sí. ¿cómo podemos romper este paradigma y que no sea vista la capacitación como un costo, sino más bien que sea vista y porque es realmente una inversión? Oi, Maro, de verdade, tienes razão, para mim é uma lástima que isso se passe, de verdade. E eu te digo isso de coração, porque eu lo vivi. Eu lo vivi em alguns momentos em minha carreira dentro de recursos humanos. Eu tenho, por assim dizer, eu vejo três problemas aqui. O primeiro deles é que em algumas culturas organizacionais há uma percepção de que, perdóname, de que invertir em capacitação e em desenvolvimento de los empleados é um custo, o que é uma malíssima decisão. Ou seja, invertir, e aí estou falando da cultura, em algumas companhias isso de verdade se passa, ou seja, não invertir em capacitação e desenvolvimento
de los empleados es como entregar las mejores fórmulas que yo tengo de mis productos, de mis soluciones a mis competidores. O sea, es una malísima decisión, muy mala decisión. Entonces, ese es un tema, el primero de los tres que me encantaría llamarles la atención. El segundo es que, como tú decías, algunas empresas en momentos de crisis deciden cortar costos. Y obvio, eso es normal que se pase. Pero algunas incluyen en el listado de cosas que tendrán que ser cortadas, que tendrán que ser interrumpidas, los temas de capacitación y desarrollo. De nuevo, yo te digo, es una malísima decisión. Malísima decisión porque es exactamente en ese momento que nosotros tenemos que asegurar que nuestros empleados estén preparados para apoyarnos a sobrepasar las situaciones de crisis que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, ese sería el segundo punto. El tercer punto es que eso yo lo viví en la práctica, en los días a días, en varios momentos en la organización o en las organizaciones en las cuales yo tuve la oportunidad de trabajar. Que algunos gerentes, algunos jefes, algunos encargados de algunos sectores, tienen la impresión, no, y no es verdad, no es la impresión, tienen la certeza, tienen la seguridad, ellos en sus cabezas, de que al momento que nosotros sacamos sus empleados del área productiva, para darte un ejemplo, yo saco los empleados del área productiva y los llevo a una sala de capacitación, yo le estoy penalizando, porque con esto, el encargado, el jefe, el gerente, no podrá lograr sus objetivos de producción. O sea, Nos estás sacar, castigando. claro, porque en su cabeza es sacar los empleados del día a día, de la actividad, es un prejuicio a ellos. Estamos prejudicando su capacidad productiva. O sea, él no ve las iniciativas de capacitación y desarrollo como una solución, como el hecho de que al tener mis empleados mejor capacitados, yo estoy más tranquilo porque ellos podrán y lo harán un labor más efectivo, ¿no? O sea, el punto principal aquí, Maro, es que en la medida que yo no tengo los empleados y colaboradores capacitados correctamente en mi organización, yo estoy corriendo un riesgo tremendo, muy grande, de que ellos puedan sufrir accidentes, de que ellos puedan cometer errores de calidad, que ellos puedan tener conexiones equivocadas o mal conexiones o conflictos con mis clientes, ¿no? O que ellos puedan cometer errores que puedan poner mi organización en una situación complicada frente a la legislación, para Claro, decirte claro. algo, ¿no? O sea, cuando yo tomo decisiones como esa, yo pongo en riesgo el éxito de mi negocio, de mi organización. Claro, Así. que al final puede ser mucho más caro que lo que supuestamente te ahorraste, ¿no? O el costo que tú evitaste. No, y te Este, digo, no es que, perdón por la interrupción, Maro, no es que puede ser, será. Te digo eso en serio, cierto, será cierto. más costoso y ojalá que las compañías que no lo hacen tengan la suerte de que nadie pueda ser afectado por decisiones de ese tipo y que nada de mal se pueda pasar en sus operaciones por falta de capacitación. Pero Sí. sí pasan cosas. Bueno, para los últimos que llegaron, estamos aquí platicando con Rubén Germano, nuestro COO, y seguimos hablando de lo que es contratación en tiempos de crisis. Bueno, actualmente ya estamos en una situación compleja, ¿no? Como la estamos viviendo hoy en día, donde en la escuela unos alumnos irán presencialmente, pero otros lo harán online. De hecho, ya hay unas posiciones y unas escuelas que ya van a abrir sus cursos o sus clases de manera híbrida, ¿no? Para unos que vayan, otros que no vayan. Y he escuchado de varias empresas que también muchos empleados tienen que ir y mucho personal tienen que conectarse vía online. Pero, a ver, ¿qué otras ventajas aquí
encuentras para las empresas en la capacitación dentro de este entorno virtual? Bueno, sí es verdad. La situación en este momento es así de híbrido, como tú lo comentas, mezclado, ¿no? Porque algunos estarán Sí, trabajando desde sus operacionales y otros empleados pueden estar en sus casas por un tema de seguridad, eso es verdad. ¿Ah? claro. Eh, yo veo tres ventajas de un proceso o de un entorno donde la gente pueda capacitarse virtualmente. El Ujú. primero de ellos es que y hay muchos, Maro, te digo, hay muchos beneficios para este proceso de capacitación a través de entornos virtuales. El primero de ellos es que, y eso es absolutamente verdadero, el e-learning permite que la capacitación o el entrenamiento sea absolutamente estandarizado. O sea, si vamos a suponer que yo tenga una empresa que tiene operaciones en la Ciudad de México, pero tiene también una unidad en Guadalajara, otra en Monterrey, otra en Jalisco, donde sea. El mismo tipo de información y la misma calidad de información que yo transmito, o conocimiento que yo transmito a mis empleados en la Ciudad de México, a través de una herramienta de e-learning, será exactamente el mismo que yo transmitiré en términos de conocimiento a mis empleados en Guadalajara, en Monterrey, en Jalisco, donde sea. ¿Eh? O sea, la estandarización del conocimiento o de las habilidades que yo quiero desarrollar en mis empleados es absolutamente perfecta cuando yo utilizo herramientas de e-learning, porque todos recibirán el mismo tipo de información, ¿no? De forma individual y de forma con el mismo nivel de capacitación. O sea, eh, los procesos son iguales, son estándar, ¿no? El segundo que yo veo es que el proceso de learning facilita que los nuevos empleados se puedan entrenar rápidamente. Entonces, y volviendo al tema de que nosotros hablamos hace un rato sobre la posibilidad de hacer una incorporación de nuevos empleados aún mismo antes que ellos puedan entrar en la organización. Eso es verdad. O sea, Ujú. para algunas posiciones yo puedo empezar a capacitar los nuevos empleados con cursos específicos y técnicos que están relacionados a sus actividades, a su labor dentro de la organización, mismo antes que el empleado conozca dónde están mis operaciones, ¿no? Ele, desde su casa, e normalmente é assim, quando eu contrato um empleado, el empleado dificilmente vai estar em la puerta de mi fábrica, em la puerta de mi oficina el dia seguinte, porque há vários temas que têm que ser arreglados antes, há burocracias que têm que ser cumpridas. Então, ou se o empleado já está trabalhando em uma outra organização, ele tem que dar um tempo adequado à outra organização para que pueda cerrar suas atividades aí e entrar em minha organização, não? Então, mientras se passa esse tempo, eu posso começar a capacitar este novo empleado desde sua casa, desde su transporte, desde su cualquier lugar donde quiera él, en los momentos que él crea que sean los más efectivos para su capacitación. Entonces, ese es el segundo punto, o sea, yo puedo empezar a capacitar nuevos empleados mucho tiempo antes que ellos entren en mi organización, ¿no? Y el tercer punto es el punto que yo veo que el learning me ajuda e fomenta a colaboração. Ou seja, e depois te vou dar alguns exemplos nesse sentido. Ou seja, quando eu estou, aunque eu não esteja em uma sala de capacitação, um salão de capacitação dentro da empresa, ou em um hotel, por exemplo, onde muitas companhias se decidem hacerlo, e eu não estou interactuando com meus colegas de trabalho, ou alguns outros empregados da companhia, que eu pueda conhecer ou não, aunque yo no esté en una situación como esa, yo puedo promover y fomentar a través de recursos de e-learning una interactuación o interactividad entre las personas que están participando del mismo curso o del mismo proyecto de e-learning que yo tengo. O sea, y esa persona, las personas con las cuales yo puedo interactuar pueden estar en China, pueden estar en Monterrey, pueden estar en Brasil, en Argentina,
en Estados Unidos. O sea, si estamos hablando de una compañía que es multinacional, essas pessoas podem estar em qualquer parte. E se hablamos de uma companhia nacional, as pessoas podem estar aqui. Te dou um exemplo: eu tenho uma unidade em Ciudad de México e eu tenho uma outra unidade em Cuautitlán Izcalli, que estamos em mesmo estado, pero muito distantes uma da outra. Ou seja, pero essas pessoas que, aunque não se conheçam, podem actuar diretamente quando participam de um programa de e-learning, não? E o outro ponto que hace parte deste, que é escalável. E a que me refiro? Um programa de capacitação que eu tenho a oportunidade de criar para uma unidade que está ubicada na Ciudad de México, eu posso utilizar o mesmo programa para todas as unidades de minha organização em qualquer parte do país. E, a lo mejor, em qualquer parte do mundo. Não? Ou seja, é totalmente escalável. Quando antes eu tinha e reunia condições de, por exemplo, poner 20 empleados dentro de uma sala de capacitação, porque a sala tinha esse limite, não? De 20 empleados aí, e eu me quedava 2 dias com esses empleados trabalhando em sua capacitação. Hoje já não é mais necessário. Eu posso aplicar o mesmo curso através de ferramentas de e-learning a 200 empleados, 2.000 empleados, 2 millones de empleados, cuantos sean necesarios, ¿no? Claro, ya no está la limitación física. Claro. Así es. Rubens, nos siguen llegando muchísimas preguntas. Vamos a hacer todo lo posible para contestarlas ahorita y si no, por email se las vamos a contestar. Pero bueno, está muy interesante, miren. Escuchamos hablar mucho sobre habilidades, sí es cierto, es algo que se habla mucho sobre habilidades blandas o habilidades duras. ¿Qué tan importantes son estas habilidades en el proceso de contratación? ¿Realmente impactan? Mucho, es verdad, mucho. Si yo tengo, por ejemplo, estamos hablando obviamente de procesos de contratación y obviamente en otros procesos. Influye en el proceso. Claro, em outros processos, as habilidades blandas e duras, sim, são de verdade muito importantes também. Mas quando falamos de processo de contratação e queremos que essa contratação seja exitosa, tanto as habilidades blandas como as habilidades duras são fundamentais. E quando as pessoas não estão, perdóname, capacitadas em las duas ou preparadas em las duas, obviamente que o impacto pode ser negativo em alguns casos. Bueno, para deixar claro para algumas pessoas que nos escutam, Maru, se me permite, eu tomo a liberdade de explicar um pouco mais sobre isso. Claro, as habilidades duras são aquelas que estão diretamente relacionadas com as atividades que uma pessoa tem que fazer. Ou seja, para que eu possa fazer minha labor dentro da companhia, eu necessito ter obrigatoriamente algumas habilidades que são exigidas, são requeridas para esta atividade. Te dou um exemplo, e aí volvemos ao tema da contratação. Te dou um exemplo. Se eu trabalho em processo de recrutamento de uma organização, as habilidades duras, perdóname, que me vão a ser exigidas são as habilidades de, bueno, filtrar corretamente sem número de currículos que me chegam à organização, por exemplo. Eu tenho que ser treinado para fazer o filtragem adequado destes currículos, porque isto faz parte de minha chamba, de minha labor. ¿Sí? Se eu não sei como fazê-lo, eu não estou fazendo meu trabalho, verdade? Fazer o filtragem adequado desses currículos, fazer a comunicação adequada com os candidatos, organizar as entrevistas entre os candidatos e os gerentes, as pessoas responsáveis pela posição vacante. Ou seja, estas são atividades que têm que ver com as habilidades duras da posição. Você me compreende? Ou seja, se eu não sei como fazê-las, eu não consigo fazê-las, não é de outra. Ou seja, eu necessito ter esse tipo de conhecimento, ou seja, de habilidades duras para ser minha labor. ¿Sí? Quando eu falo de habilidades blandas são aquelas que, mais allá das habilidades duras, porque eu tenho que ter as habilidades duras para ser minha chamba, ou minha labor, e falando de contratações assim, eu tenho que ter conhecimentos adicionais ou competências adicionais
que me permiten hacer mejor el trabajo de la contratación. ¿Sí? Por ejemplo, porque essas habilidades blandas têm que ver com habilidades emocionais, com comportamentos, com situações onde não necessariamente as habilidades duras me permitem hacerlo. Te dou um exemplo. Se eu, de uma habilidade blanda, se eu sou treinado a entrevistar corretamente os candidatos, además de ser uma pessoa responsável por fazer o filtragem de currículos, fazer a organização das entrevistas, comunicar-me corretamente com os candidatos. Se además de isso eu tenho uma habilidade ou a companhia me apoia em adquirir uma habilidade blanda que é de entrevistar adequadamente e corretamente de forma efetiva os candidatos, eu aí estou añadiendo a mis competências, uma habilidade blanda que me permite conhecer, por exemplo, o linguagem corporal de los candidatos. E isto me ajuda obviamente, buscar um melhor resultado na observação de las informações que não são explícitas que o candidato me está transmitindo. ¿Se me comprende? Não sei se me explico bem. Sí, no, sí, sí, sí. Oye, otra de las preguntas, Rubens, que nos está llegando, ¿la inversión económica en procesos de capacitación tradicional tiene comparación con la capacitación e-learning empresarial? Hay muchas preguntas relacionadas a esta comparación entre los costos. Yo diría que sí, pero mucho mejores. Los costos de un proyecto e-learning, por ejemplo, cuando comparados con un proyecto de capacitación o de desarrollo en los modelos tradicionales, es mucho más barato. Y te doy varios ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de capacitación e-learning, nosotros estamos claramente reduciendo costos de viajes, porque muchas veces las empresas tienen que mover empleados de uma parte a outra para que eles possam ser capacitados. Então, normalmente, como se passa? A empresa define uma fecha. Vamos supor que eu tenha, de novo, tomando os exemplos anteriores, eu tenho uma empresa que tem uma unidade em Ciudad de México, outra em Guadalajara, outra em Monterrey, por exemplo. ¿Sí? E eu quero capacitar mis empregados, ou mis gerentes, algo assim. Eu tenho que volar essas pessoas a uma determinada região, por exemplo, a Ciudad de México, ponerlos em uma sala de capacitação, em um hotel ou dentro da empresa, e prover-lhes material de capacitação, contratar um facilitador, contratar um experto sobre o tema, em alguns casos, contratar uma sala em um hotel, preocupar-me com a alimentação, o transporte dessas pessoas, ou seja, o material de capacitação, ou seja, há vários custos que estão involucrados em um processo de capacitação quando seguimos o modelo tradicional. Né? Quando seguimos o modelo de e-learning, esses custos praticamente desaparecem. Não? Há eventualmente uma inversão inicial para transformar ou criar cursos em recursos, criar cursos de e-learning, mas depois já não mais. Depois, todo este material de e-learning pode ser aproveitado a todos os empregados da organização. Em vários momentos. E te digo, há um ponto importante que muitas vezes as pessoas e as companhias se olvidam. E aqui em México não é diferente de outros países. Temos níveis de rotação de empregados que são em alguns segmentos do mercado, são muito altos. Então, na medida que nós temos uma rotação alta de empregados, isto me obriga, como empleador, a capacitar com muito mais frequência os empregados, se me compreende? Porque a rotação é grande. ¿Sí? Então, quando tomamos vários exemplos aí de empresas que têm altos níveis de rotação, essas empresas têm que ter gente especificamente encargada de capacitar empregados, porque aqueles que eu capacitei há 2 ou 3 meses já se foram da companhia e eu tenho que voltar a capacitar os empregados novos agora. Então, em uma ferramenta, e quando utilizamos um processo de e-learning, ou seja, de capacitação virtual ou eletrônica, não? Este problema deixa de existir. Porque simplesmente para os novos empregados, eu les aplico os
o les pido que pasen por los cursos de e-learning que nosotros ya creamos hace 2, 4, 5 meses, 2 años atrás, ¿no? Ok, ok. Ay, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad es como siempre un placer platicar contigo. Y ya para finalizar, a ver, dinos ya, ¿cuáles serían tus consejos para ayudar a las empresas a disminuir estos costos de rotación, que finalmente es un costo, a optimizar sus gastos y a automatizar sus procesos de contratación precisamente en estos tiempos de crisis y de inestabilidad económica? É, muy buen punto, Mario. De verdad, yo diría lo siguiente, además de consejos, yo prefiero poner las cosas como recomendaciones, porque hay gente que no le gustan los consejos. Entonces yo prefiero poner las cosas como una recomendación. Si yo estuviera en una organización que está en este momento enfrentando algunas dudas, algunas presiones sobre cómo resolver algunos de los problemas que la organización tiene en función de la pandemia, en función de la crisis o en función de una posible, no creo que se toma, ojalá que eso no se pase, no toco madera porque no la tengo aquí, pero es posible que tengamos una recesión, ¿no? Después y eso se va a pasar, imagino, ojalá que no, pero me imagino que en muchos países ya están enfrentando una recesión porque las economías de esos países tuvieron que interrumpirse por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay gente que habla de una reducción del Producto Interno Bruto de algunos países de 9, 8, 7, 10%. Es complicado. Entonces es posible que mesmo y después que superemos ese tema de la pandemia, las cosas aún sigan por algún tiempo complicaditas ahí. Ojalá que no, ¿no? Pero para Ojalá las, que no, claro. ojalá que no. Pero para las empresas que aún sufren con esas decisiones, si me muevo a un proceso más virtual o no, o cómo hago para tener contrataciones exitosas, más exitosas en un momento como ese, yo diría lo siguiente. Mis recomendaciones serían, primero, eh, eh, uh, seguir los criterios que yo comenté en una pregunta anterior, yo creo que fue la segunda o la tercera que tú me la hiciste. Hay algunos criterios de contratación que yo recomiendo como contratación exitosa. Cuando volvemos al punto de que es importante que los empleados de la compañía conozcan la misión de la compañía, la visión de la compañía, sus valores fundamentales, cuáles son las competencias que la compañía necesita para seguir creciendo. O sea, este punto para mí es el primero. O sea, asegurémonos que nuestros empleados, para aquellos que nos están escuchando, que nuestros empleados sí conozcan cuál es la dirección que la compañía está siguiendo. ¿Sí? ¿Qué dirección sigo yo como organización? Ese es el primer punto. El segundo punto, priorizar las necesidades de contratación. O sea, no nos sirve para nada. Por ejemplo, yo tengo 30 posiciones vacantes. En una situación como esta, yo no puedo trabajar en las 30 posiciones vacantes, porque yo tengo mi gente trabajando desde sus casas, ellos aún no están capacitados, o hay posiciones que yo no logro encontrarlas. Pongamos prioridad en las necesidades de contratación, o sea, identificamos cuáles son las importantes y dejemos las otras para un punto más tranquilo en el momento de la organización. Ese sería el segundo punto. El tercer punto, que para mí es muy importante, buscar candidatos que hayan trabajado en entornos virtuales en pasado. ¿Por qué digo eso, Mario? Porque las personas que ya traen en su experiencia anterior trabajos virtuales, o conocimiento de cómo se hacen trabajos virtuales, o experiencias de home office, de trabajar desde mi casa, o trabajar desde otros lugares distantes, o trabajos remotos, como decimos. Estas personas tienen más facilidad de adaptarse a un momento como ese que tenemos hoy. ¿Sí? O sea, si todas las demás características que yo estoy buscando en un candidato son iguales, yo de preferencia busco o tendría que buscar elegir este candidato que sí ya trae una experiencia en entornos virtuales, porque va a ser mucho más sencillo que él se adapte a mi necesidad de hoy, ¿no? El cuarto punto es buscar, yo diría con toda la seguridad, buscar las personas que han tenido un historial de éxito en situaciones en las cuales ellos nunca han tenido experiencia anterior.
No sé si me hice comprender. O sea, si Sí, yo busco personas que tienen un historial de éxito en situaciones que para ellas fueron totalmente nuevas, totalmente inimaginables, por así decir. Estas personas tienen una característica que puede ser de gran utilidad en mi organización. ¿Por qué? Porque esas personas ya traen con ellas una capacidad impresionante de adaptarse rápidamente a nuevas situaciones. Y con eso pueden apoyarme en lo intento, perdóname, puede apoyarme en lo intento de reinventarme como organización. ¿Me comprendes? claro, claro, sí. Entonces, el otro punto, que es el quinto, es discriminación. Discriminación y prejuicio puede llevar a las compañías a una situación terrible. O sea, hay que capacitar a su gente, hay que capacitar a sus gerentes principalmente, a que tengan muy presente el contexto de la discriminación y el prejuicio cualquier que sea. O sea, en un entorno virtual, las chances de que eso se pueda pasar, las probabilidades de que eso se pueda pasar son mucho más evidentes, son mucho más grandes. No podemos permitir que situaciones de discriminación principalmente en un entorno como ese, en un momento como ese, pueden pasar. ¿Eh? No podemos permitirlo nunca, pero aún principalmente ahora, principalmente en este momento. ¿No? En estos momentos, claro. Rubens, Ah, ya habíamos llegado al momento final, pero ¿qué crees? Me siguen llegando y llegando preguntas y el equipo técnico me está pidiendo que por favor recuerde que a todas las personas que se inscribieron para este webinar, les recuerde que van a recibir un acceso para entrar a nuestro curso gratuito llamado mm, COVID-19, Guía de las Mejores Prácticas de Seguridad e Higiene para las empresas. es Entonces, verdad. Rubens, ya nos estábamos despidiendo, pero por favor, Ah, mira, qué pena. nos siguen llegando y muchas. Esta otra pregunta, ¿cuáles son las principales inquietudes que tienen los ejecutivos hoy en día en lo que se refiere a la contratación? Es mucho de lo que ya hablamos. O sea, mi organización no está... Porque cuando la pandemia llegó, no hubo un aviso, mira, va a llegar una pandemia. De cierta forma hubo algo, pero la pandemia nos tocó ahí de una forma donde las empresas tuvieron que tomar decisiones muy radicales inmediatamente. Entonces, uh, entre essas preocupações estava, bueno, como já hablamos hace um ratito, como hago, perdóname, como hago para seguir contratando gente em minha organização? Se todos estão em suas casas e minha área operativa sigue operando porque minha companhia foi considerada como uma atividade necessária, pero já não tenho como contratar a la gente. ¿Dónde vou buscar a la gente? A gente está toda cerrada dentro de suas casas. Ou seja, estas são algunas de las preocupaciones que los ejecutivos tuvieron. Otra preocupación es cómo sigo capacitando y volviendo de nuevo al tema de las compañías que siguieron abiertas durante la pandemia y siguen abiertas. ¿Cómo sigo capacitando mis empleados? Porque yo estoy poniendo gente nueva, no logro capacitarlos, tengo que producir y la gente que estaría responsable por capacitarlas está en sus casas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo hago para capacitar? O sea, estas dudas van a seguir y siguen siguiendo en la cabeza de todos los que están tomando decisiones en las corporaciones hoy por hoy. Mi recomendación, de nuevo, es volver y pensar claramente en el tema de la necesidad de reinventarse. Y el proceso de e-learning puede ser una de las alternativas de reinvención, que las compañías empiecen a pensar sobre, bueno, tanto con contratación como capacitación y como desarrollo de mis empleados, el e-learning puede ser que sea la alternativa. Yo creo que va por ahí la respuesta. Ok, también Rubén nos están preguntando aquí que, bueno, en vista de lo que hemos estado viviendo en este tiempo de confinamiento, se ha podido ver que las empresas han podido reducir en rentas, en viáticos, en ahorrarse muchas cosas. Entonces, ¿tú crees que las empresas pudieran ver la capacitación como una posible inversión ahorita? ¿O pudieran destinar más recursos para esta parte de la capacitación? Mm. Bueno, yo espero que sí, de verdad, Maru. Yo espero que sí, ojalá que sí. Yo creo que hay un momento donde las empresas tienen que pensar que
aquelas que não investem, não vão investir em capacitação ou decidem não investir em capacitação de qualquer forma, seguramente vão quedar-se atrás de seus competidores. Não é de outra, de verdade não é de outra. Porque as grandes companhias, as buenas companhias, as companhias como eu comentei desde o princípio, as companhias exitosas, elas seguem capacitando seus empregados, elas seguem desenvolvendo seus empregados, elas seguem traindo perdóname, ferramentas tecnológicas que de verdade les apoia e les incrementa a produtividade, les facilita a vida no que se refere a todo tipo de atuação dentro da organização, seja na contratação exitosa ou seja em qualquer outro tipo de atividade que tenham. Ou seja, tecnologia é clave na grande maioria dos segmentos que temos nas organizações. E aún mais quando tratamos de capacitação e desenvolvimento. Ou seja, de novo, eu não quero ser repetitivo, mas as companhias que decidem não invertir em capacitação, não invertir em tecnologia, nesse sentido, vão quedar-se atrás de seus competidores. Eu não tenho dúvida. Oye, Rubens, fíjate que ya por último, desde marzo, bueno, más bien todos desde marzo fuimos confinados, ¿no? A todos nos llegó la cuarentena de una u otra forma, pero en especial en las escuelas, todas las escuelas que no quisieron migrar a esta parte online, los resultados están más que vistos. Hoy por hoy, el 40% de las escuelas que no pudieron migrar están cerradas. Y bueno, esta situación pudiera pasar al ámbito empresarial. ¿Cómo pudieran minimizar estos riesgos las empresas? Bien, una buena pregunta. Mira, en mi opinión, sean escuelas o sean empresas, al final del día, mano, te digo, una escuela es una empresa, Claro. ¿sí o no? Sí. Cuando sacamos de ahí el contexto gubernamental, una escola privada es una empresa, ¿no? Tiene sus objetivos, tiene sus clientes, tiene que atender las necesidades de los alumnos, que son sus clientes, sus papás son los clientes de las escuelas también. Y entonces, haciendo una comparación muy sencilla, te digo, en mi opinión, eso es una miopia, ¿se dice miopia? Miopia empresarial. Miopía, es una miopía empresarial. O sea, la transformación digital es un camino sin retorno, no hay espacio a dudas. O sea, las empresas que no se muevan en esa dirección se quedarán atrás de las demás, de sus competidores, ¿no? Mi recomendación es, sea una escuela, sea una empresa de cualquier tamaño, sea chica, sea mediana, sea grandote, sea multinacional, lo que sea. Mi recomendación es, si no saben cómo hacerlo, si no saben cómo hacer ese movimiento hacia la digitalización, hacia la transformación digital, hacia los procesos de e-learning para capacitación y desarrollo de sus empleados, busquen a alguien que lo sepa. Busquen un experto, alguien que les pueda apoyar de alguna forma en ese sentido, pero no dejen de hacerlo. No lo hagan. No lo hagan. Rubens, muchísimas gracias. Ahora sí se nos terminó el tiempo por completo. Buenas noches y muchas gracias a todos por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes, en nuestras redes sociales, y recuerden que para todos nuestros asistentes, todos nuestros participantes, les enviaremos el acceso a sus correos electrónicos para este curso gratuito, COVID-19, guía de las mejores prácticas de seguridad e higiene para las empresas. Muchas gracias, Rubens. Maro, permítame un último comentario, por favor. Sé que el tiempo ya se fue, pero claro. Hablando sobre ese curso de mejores prácticas, es un curso totalmente gratuito. Nosotros lo producimos y será un placer que la gente de verdad pueda pasar por ellos. Basta inscribirse ahí. Y les digo, ese curso fue producido con las mejores prácticas que buscamos, no solo dentro de México, sino también en Estados Unidos, en Brasil, en otras partes del mundo, donde encontramos organizaciones que sí de verdad habían implementado prácticas impresionantemente buenas para evitar contaminación, nuevos brotes de contaminación y asegurar que los empleados pudieran volver a sus unidades o que las compañías de alguna forma pudieran reanudar sus operaciones con absoluta seguridad, con tranquilidad,
eh, con protocolos de seguridad bastante bien organizados para asegurar que la gente pueda volver sin ningún tipo, volver a sus actividades sin ningún tipo de preocupación. Y que sus familias también, que estén en sus casas, sepan que sus miembros familiares están trabajando en lugares donde la gente sí de verdad se preocupa con ellos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Maro. Perdón por el tardar del tiempo ahí, pero fue un placer de verdad hablar contigo, platicar contigo y ojalá todo lo que nosotros pudimos platicar hoy sea de alguna utilidad a nuestro auditorio, a las personas que tuvieron la chance y la oportunidad de oírnos, Gracias, perdón. Rubens. Estoy segura que sí, porque, bueno, la participación fue bastante y muchas gracias. Hasta luego. Y no se les olvide seguir en nuestras redes. Ser Más Digital Business. Gracias, Maro. Hasta luego. Adiós, Rubens.